Adoramos, Jehová. Te adoramos, Dios. Qué lindo estar en la casa del Señor. Mira, iglesia, se avecinan tiempos difíciles. Bájamela un poquito. Pastora, bájamela un poquito. Que se quede de fondo. Vienen tiempos difíciles, iglesia. Vienen tiempos duros. Y nosotros tenemos que comenzar a buscar más del Señor. Porque cuando la cosa se empeore, el que no esté bien firme va a caer de rodillas al suelo. Lo más triste es que tú tengas problemas y te sientas solo. Y nosotros tenemos que comenzar desde ahora, a, si nos falta algo en nuestra vida espiritual que mejorarla. Si no le estamos dedicando el tiempo al Señor, el tiempo necesario, si lo que le estamos dando es la sobra, lo que nos queda, lo que nos sobra, entonces estamos mal. Porque el día que Dios le dé a usted lo que sobra, no se queje. El que siembra sobra cosecha. Eso es la ley. El que siembra, tú comes de lo que tú siembras. Si tú siembras migajas, come. Si tú siembras sobras come. Todo es la ley de la semilla. Y no estamos hablando de otras cosas, estamos hablando en relación a tu vida espiritual. Hoy vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de el miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo el miedo nos afecta a nosotros? Y es un tema bien importante para la iglesia porque el mundo, lo que siembra en el ser humano es miedo. Con el miedo el mundo te controla. Todo el mundo cuando quiere, eso se ha mostrado durante todos los tiempos, cuando el mundo quiere influir en ti, en tu vida, tener control sobre ti, lo único que tiene que hacer es implantar miedo en ti. Cuando tú tienes miedo, entonces el mundo, el que implante el miedo en ti, tiene control total de ti. Tú no haces nada, no te mueves, no actúas por miedo. El miedo te paraliza. El miedo te come por dentro. El miedo es algo que ni tú puedes controlarlo. El ser humano no sabe trabajar con miedo. Y el miedo muchas veces te aleja del Señor. Y vamos a ver, vamos a usarlo vamos a hablar de una historia hoy que a mí me ministró mucho y yo no me canso de predicarla porque cada vez que hablo de este personaje, yo me siento tocado por él porque yo era un Mefiboset. Yo era un Mefiboset. Y hoy el pasaje bíblico, abran su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 9. Pero hoy yo no voy a leer el pasaje de la Biblia. Pues yo tengo uno de los niños que va a leer el pasaje de la Biblia. Dice la palabra, Jesucristo dijo, deja que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros sembramos semillas en nuestros niños, cuando ponemos esa semilla en nuestros niños, nosotros estamos garantizando una cosecha. Por eso hablé al principio del que siembra y cosecha. Así que llámame a nene tuyo, que venga acá, que es el que me va a leer la Biblia. No, ven acá, papito, tú. Que tú eres el que va a leer conmigo hoy. Así que sembramos semillas en los niños y vamos a cosechar buena siembra en ellos. Tú vas a leer la palabra, ¿verdad? No. Adiós. ¿Te asusta la gente? No te asustes, papi. Yo voy a estar contigo aquí. Busquen 2 de Samuel. Es un versículo nada más. Capítulo 9. ¿Ok? ¿Lo tienen, iglesia? Ok. Ahí está. Qué lindo. Mira para que veamos. Nuestros niños leyendo la palabra. Gracias, papi. Dios te bendiga.
Ahora quiere predicar. Ahora fue. Qué lindo. Sembremos esta semilla a nuestros niños. Sembremos esta semilla. Mira, un versiculito que tú lo pongas a leer, eso se le queda. La palabra de Dios es la semilla. Algún día se va a acordar de esto. Y algún día esa semilla va a comenzar a germinar. Nuestro trabajo es sembrar. Y quien da el crecimiento es Dios. Así que nosotros cumplimos nuestro trabajo. En ese versículo de esa segunda carta de Samuel, capítulo 9, verso 1, David hace una pregunta, el rey David hace una pregunta. Después de una guerra, el rey Saúl con su hijo Jonatán mueren en esa batalla. Y David toma el control de Israel, se vuelve rey. Y llega un momento en que David, recapacitando, se acuerda de algo, que lo vamos a tomar ahorita, que había pasado mucho tiempo atrás. Y en ese momento él hace una pregunta a los que están con él. Y hace esta pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Si hay algo que detiene el crecimiento del creyente, el desarrollo espiritual del creyente, es el miedo. Por miedo nosotros nos detenemos de seguir hacia adelante. Por miedo nosotros dejamos de caminar. Por miedo nosotros dejamos de perseverar. Por miedo nosotros dejamos de crecer. Por miedo, simplemente por miedo. Por el qué dirán, por el qué van a pensar, por el yo no me siento preparado, por el y ahora cómo yo hago esto. Todas esas preguntas que el ser humano se hace, el creyente en algún momento, cuando después de mucha instrucción Dios te manda a hacer algo, Dios te dice, ahora necesito que hagas algo por mí. Y nosotros estamos bien, estamos tranquilos hasta que Dios te llama. Cuando Dios te llama, ahí, como decimos, se nos frizan las piernas, no podemos movernos. Y aquí vemos la historia de un hombre que a causa del miedo estuvo escondido por mucho tiempo. Un hijo de Jonatán, que en el momento de la batalla, cuando se enteran la casa de Saúl de que Saúl había muerto, Jonatán había muerto y habían perdido la batalla, la niñera, la que cuidaba al niño, en un desespero sale corriendo. Y en el momento de que ella sale corriendo, el niño se le cae, se lastima. Y cuando se lastima el niño queda inválido. Pero ese niño siguió creciendo. Ese niño continuó su vida en una casa ajena, en un lugar ajeno, pero el niño estaba escondido. Y muchas veces nosotros tomamos ese mismo patrón. Cuando algo nos sale mal, corremos y nos escondemos. Cuando tenemos una caída, corremos y nos escondemos. Cuando las cosas no nos salen como queremos, corremos y nos escondemos. Cuando la gente nos acusa de algo que no hemos hecho, corremos y nos escondemos. Cuando Dios no nos hace ver lo que nosotros queremos ver, corremos y nos escondemos de Él. Porque nosotros estamos acostumbrados a que todo nos salga bien. Desde niños crecimos y cada problema que teníamos, nuestros padres nos lo arreglaban, nos lo resolvían. Comenzamos en nuestra época de adultez y siempre había alguien pendiente de uno. Pero cuando vemos en nuestra vida espiritual ese crecimiento, hay una gran parte que depende de ti. La mayoría, que es el trabajo o el complemento más difícil, lo hace Dios, que es la palabra. Pero está en ti y está en mí buscar, crecer y desarrollarme en esa palabra que ya fue dicha. Está en ti y en mí buscar esa cercanía con Dios. ¿Qué tragedia ocurre en esta casa cuando este niño queda completamente aislado de un reinado que por herencia le correspondía a él? Porque era el último de la casa de Israel, de la casa de Saúl. Pero ya Dios había determinado, ya Dios había escogido un rey para Israel. Y cuando vemos eso, entendemos los efectos de una batalla.
Y muchas batallas que ocurren y comienzan en nuestro interior, si nosotros no estamos preparados para los eventos difíciles, los contratiempos, las caídas, los pesares, las molestias, entonces cuando la cosa se pone difícil, lo más fácil es correr y escondernos. Lo más fácil es salir corriendo. Y cuando nos movemos en esas perspectivas, entendemos una cosa, que cada huida repentina que nosotros hacemos nos trae una consecuencia. Este niño creció, fue un adolescente y llegó a una edad adulta escondido, con miedo. Y dato curioso era que este niño conocía a Jehová. Él era israelita. Él era del pueblo de Israel. Él conocía a Dios, pero no tenía una relación con Dios. Aún era niño, y en su casa lo cubrieron escondiéndolo, pensando que escondiendo al niño, escondiendo al adolescente, escondiendo al adulto, el problema iba a desaparecer. Entonces, vemos la perspectiva en este momento de que hubo una huida repentina a causa del desconocimiento de Dios, que aún en medio del caos, en medio del dolor, en medio de conflicto, no importa cuál sea, ni con quién sea, ni dónde sea, tenemos que entender que Dios está en el asunto y no importa la circunstancia que tú estés pasando, Dios nunca pierde el control. Aunque tú veas que las cosas no salen como tú quieres, Dios siempre está en control. Dios estuvo en control cuando el pueblo de Israel quedaba esclavizado con otras naciones, porque en quien hacía al pueblo de Israel esclavo era Dios, y cada vez que Dios ponía al pueblo de Israel bajo esclavitud era para darle una lección. El pueblo de Israel no fue esclavo porque se lo sacaron de la mano de Dios. Dios todo eso lo permitía. Cada vez que el pueblo de Israel entraba en rebeldía terminaba esclavo, y después de la esclavitud Dios volvía y lo sacaba. Y volvían a rebeldía y volvían a la esclavitud. La esclavitud era la consecuencia de la rebeldía del pueblo. Y muchas veces nosotros hemos llegado al punto en nuestra vida que somos esclavos del miedo. Y el miedo te esclaviza, el miedo te frisa. El miedo es algo que te llena de temor, y al llenarte de temor, entonces tú no sabes cómo reaccionar. Entonces, ¿qué produce el miedo en nosotros? Yo saqué unos puntos aquí importantes que quiero compartirlos con ustedes. Algo que crea o infunde miedo en el ser humano es el desconocimiento. Nosotros le tenemos miedo a las cosas que no entendemos. Cuando Dios nos exige algo, nos pide algo que no entendemos, que no comprendemos, que no se nos hacen fácil y que no somos expertos en hacerlo, nos da miedo hacerla. Porque pensamos que vamos a fallar, pensamos que no lo vamos a hacer bien. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender algo, que cuando Dios te envía a hacer algo, quien te va a decir cómo hacerlo es Él. Quien te va a decir cuándo hacerlo es Él. Quien te va a decir cómo hacerlo es Él. Nosotros lo único que tenemos que hacer es movernos a obediencia. Movernos a obediencia. El miedo es algo que te rompe, te daña, te afecta esa relación íntima con Dios. El depender de nosotros para mantener nuestra relación con Dios es otro efecto del miedo. Porque nosotros pensamos muchas veces que porque entramos en circunstancias, en momentos difíciles, en problemas, en conflictos, en frustraciones, y cuando estamos en esa batalla de la frustración, el miedo se apodera de ti y entonces nuestra relación con Dios disminuye. No es que la relación de Dios con nosotros disminuye, es la de nosotros con Dios. Dejamos de orar, oramos menos. Si tú orabas 4 horas al día, ahora oras 1 hora, quizás ahora 1 hora forzado. Quizás antes ayunabas 2 veces a la semana, ahora ayunas 1 vez al mes forzado. Quizás antes te congregabas con esa fuerza, tenías ese deseo de congregarte, ahora vas simplemente porque pues, voy porque es domingo y quiero ir a la iglesia, porque tengo que ir a la iglesia porque es domingo. Y cuando tú ves tu relación con Dios en un modo de obligación, si tú entiendes que tú estás obligado a amar a Dios, entonces hay algo malo entre esa relación tuya con Dios. Porque Dios no te obliga a que tú lo ames. Dios crea en ti amor para Él. Porque en nosotros no había ninguno hasta que Él llegó a nuestras vidas.
Y ese amor que puso en nosotros es lo que nos hace congregarnos, es lo que nos hace buscarlo. El amor a Dios. Amén, iglesia. El permitir que las circunstancias controlen nuestra adoración. Y eso es algo que afecta cuando nosotros adoramos en base a cómo nos sentimos. Hay algo malo en tu relación con Dios. Si yo adoro simplemente cuando me siento bien y cuando no me siento bien no lo adoro, hay algo malo en mi relación con Dios. Se supone que ni nada en mi exterior afecte lo que está aquí dentro de mi corazón. Yo puedo venir a la iglesia enfermo y sigo adorando igual. Quizás no lo adore con la misma fuerza que lo adoro cuando estoy sano, pero mi adoración no se va a apagar. Yo tengo que forzar a mi alma, a mi espíritu que lo adore. Por eso David, en un momento que se sentía débil por dentro, gritó con el corazón y dijo: alma mía, alaba a Jehová. Él le impulsaba esa fuerza al alma para adorar al Dios que le daba la fuerza. El dejar para después lo que tengo que hacer hoy. Y eso es algo que el ser humano hace mucho. Lo que no haga hoy lo hago mañana. Entonces hoy no hiciste nada y mañana vas a hacer exactamente lo mismo. Más de nada. Y mañana hago menos aún. Cuando pase la semana nunca hiciste nada. Y esto nosotros lo hacemos con nuestro desarrollo en esta vida espiritual. A veces nosotros queremos, yo no sé si usted tiene metas, si usted se tiene, como yo diría, como goals, propósitos en tu desarrollo. Una vez yo dije, yo quiero leer un libro de la Biblia toda la semana. Esa era una meta que yo me propuse. Voy a leer un libro de la Biblia cada semana. Desde Génesis hasta que lo termine. Iba bien hasta que entré al libro de números. Y yo no sé qué tiene ese libro de números, que a nadie le gusta. Y yo decía, este libro se me hace difícil leerlo, porque no hay nada, no, como que nada sucede. Como que en este libro, déjame brincar a Samuel, que hay como más acción, déjame brincar a Daniel, que hay como más cosas, pues en el número como que... Y en ese fue el libro que a mí me aguantó mi lectura. Un libro, me paró, me detuvo. Ahí, y llegué a números, cuando empecé el segundo capítulo, déjame dejarlo para después, porque esto como que no me está influyendo mucho. Y usted me puede creer que paré en números y no volví a leer la Biblia así. Mira lo que hace una simpleza, como la expectativa que yo tenía de ese libro. Yo pensaba que el libro de números pues me iba a llevar en ese fuego como me llevó Éxodo. Pero cuando llego ahí, como que no, nada extraordinario ocurría, pues ahí como que me detuve. Y estuve casi 6 meses sin leerla. Leía otro libro, brinqué a Juan, brinqué a otros, pero ya el Viejo Testamento lo dejé ahí. Hasta que un día un hermano en la fe me dice, ¿qué tú crees del libro de Números? Y yo le dije, sería el último libro que yo leería de la Biblia. Lo hubiesen puesto después de Apocalipsis para que termines toda la Biblia y termines el número. Y me dice, tú sabes que el libro de Números es un libro bien interesante, lo que pasa es que tienes que leerlo con cuidado. Y cuando él me dijo eso, me retó. No, y dije, de verdad. Y yo dije, espérate, y ahí hubo una influencia de un amigo mío que después me dijo, eso yo te lo dije para que lo leyeras, si no te dijo eso no lo vas a leer. Y yo dije, ¿entiendes? Nosotros nos influenciamos por las cosas de afuera. Y el ser humano no puede dejar eso, no puede permitir que las cosas de afuera nos influencien. Por eso si usted se trae esa meta, si usted dice, pues yo quiero leer, como yo dije, un libro cada semana, empiece, aunque se tome 2 semanas en el libro, pero empiece, no se detenga. Cada vez que usted lea, cada página que usted lee, su vida espiritual se va llenando. Se va llenando. Es como un menú. La Biblia es un menú completo. Pero hay días que tú dices, yo lo que quiero comer hoy es ensalada. Entonces te vas para ciertos libros, pues quiero leer esto. Pero otros días tú quieres carne y te vas para otros libros. Pero toda la Biblia es el libro, el menú que nos alimenta y nos nutre. Bendito el nombre del Señor. Pero una de las cosas, y aquí es donde quiero enfocar, que más nos afecta a nosotros es el olvidarnos de las promesas que Dios nos ha dado. Al ser humano se le hace tan fácil olvidarse de las promesas. Un incidente en tu vida te olvida de una promesa. Algo malo que te ocurra te hace olvidarte de la promesa, porque enseguida el enemigo lo que siembra en tu corazón es duda. Entonces eso no era cierto. Porque nosotros lo que tenemos es
expectativa. Mefibosé no conocía a Dios, pero era del pueblo de Dios. Él era israelita, él conocía a Jehová y era de la familia real. El problema que tuvo Mefibosé es que después de la caída, él nunca se pudo levantar. Aunque quedaba paralítico, pero espiritualmente, su espíritu y su cuerpo, los dos se paralizaron en ese momento. Y eso fue el concepto, la consecuencia de que a través de ese miedo que causó, que él entendía, porque era parte de lo que ocurría después de una batalla, que el ejército que ganaba tenía que matar a toda la familia real para que no quedara ninguno que después se vengara del rey, del que ganó la batalla. Por eso es que él, enseguida que él ve que mataron al papá, que era el rey, y el abuelo, perdóname, al abuelo que era el rey, el papá, que era el que estaba a cargo del ejército, él lo que dijo fue, a mí me van a buscar, me van a matar. Y lo que hizo fue que lo escondieron, pero el niño se quedó siempre escondido. El miedo que creó en ese joven, que después se le pasó, cuando lo mantuvo cuando era adulto, fue lo que lo mantuvo inválido y escondido por muchos años. Entonces, ¿qué es el miedo? Porque a veces hablamos del miedo y no entendemos lo que es el miedo. El miedo es la ausencia de valor. El miedo, en esa ausencia, en ese vacío de valor, es donde se origina lo que conocemos con miedo. Y el miedo comienza cuando hay ausencia de Dios. Cuando en tu vida hay ausencia de Dios, es cuando el miedo toma control. Porque la palabra nos enseña. Alguien búsqueme el Salmo 61. Vamos a buscar 3 versículos aquí que nos van a ayudar a traer luz a esta pequeña reflexión. Salmo 61, el versículo 4. ¿Quién lo tiene? Salmo 61, 4. Léemelo, hija. Mira lo que dice el salmista. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Tabernáculo representa el lugar de la presencia. Y estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Estar cerca de Dios, estar en la presencia de Dios, tener una relación firme, estable, constante con Dios es lo que nos quita a nosotros el miedo. Cuando yo sé que Dios está conmigo, a mí nada me atemoriza. A mí me podrá dar coraje, a mí me podrá dar tristeza, a mí me podrá dar desespero, a mí me podrá dar angustia, un montón de cosas, pero miedo no. Porque yo sé que conmigo hay uno que puede resolverlo todo. En su tiempo, en su momento, a su forma y en su lugar, lo va a arreglar, lo va a resolver. Pero yo tengo que mantenerme en esa presencia, en ese lugar, buscándolo de día y de noche. Ahora, vamos a pasarnos al Salmo 91, un salmo muy conocido, muy leído. Salmo 91. Habla el salmista del mismo concepto. Versículo 4. Ay, gracias, disculpen. Mira cómo empieza el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y aquí, comenzando del versículo 3, es lo que Dios hace para ti, por amor a Él. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo Dios te libra del lazo del cazador y la peste destructora? Pues mira qué sencillo. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y escudo y adarga es su verdad. Lo que está diciendo el salmista es que para yo estar protegido de ese dardo, de ese ataque, yo tengo que estar bajo las alas del Altísimo. Volvemos otra vez a estar en la presencia. Y si miramos más adelantito en el Salmo 102, Salmo 102, versículo 28, el último verso de ese Salmo 102, dice,
los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. ¿Qué está diciendo el salmista con esto? Si yo mantengo, si yo cuido mi vida espiritual, si yo le doy a Dios lo que Dios me pide, si yo le entrego todo de mí a Dios, si yo le entrego mi corazón, mi mente, todo mi ser a Dios, si yo no le robo a Dios, si yo no le limito a Dios en mi vida, entonces yo y mi familia vamos a estar seguros. Aunque mis hijos estén lejos de mí, aunque estén en otro estado, en otro país, no importa la distancia, esa seguridad que Dios me da por la fidelidad que yo estoy teniendo con Él, esa promesa de que no importa dónde yo esté, mi descendencia va a estar bien, porque yo le he sido fiel. Por eso el hombre y la mujer de Dios tienen que aprender a mantener una fidelidad por encima de lo que la gente diga. Yo no puedo serle fiel a Dios cuando a mí me dejen serle fiel a Dios. El mundo tiene que esperar. Todo el mundo tiene que ir a un segundo plano. Mi familia va a un segundo plano. Mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos van a un segundo plano porque el primero lo ocupa Dios. Si yo cambio ese orden, entonces hay problemas. Porque para que estén protegidos tienen que estar debajo de Él, no encima de Él. Y si yo los pongo a mi familia encima de ellos, están expuestos. Pero si los mantengo debajo, no importa lo que tenga que hacer, no importa lo que yo tenga que hacer en mi vida, entonces yo estoy asegurando la seguridad de mi familia. Pero esa parte, ese esfuerzo, esa lucha, esa batalla, tengo que hacerla yo. Yo no puedo depender de mi hermano para mantener una vida espiritual. Yo no puedo contar con la oración de mi hermano para que yo esté bien. Nosotros oramos colectivamente, nosotros como iglesia oramos, por eso hacemos cultos de oración. El culto de oración no es para que estemos todos regados por la iglesia, cada cual por lo suyo. Eso lo hace usted en su casa, en su tiempo íntimo con Dios. Usted ora por sus necesidades. Pero en los cultos de oración se supone que toda la iglesia esté junta clamando por las necesidades de todos. Ahora mismo hay huracanes, hay terremotos, hay tormentas. Y la gente se ha descuidado porque estamos tan enfocados en lo nuestro. Cuando oramos pedimos por lo nuestro, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. Y la casa de mi hermano. Y la casa de aquel que no está orando. ¿Cómo yo protejo a mi hermano cuando él no puede orar? Pues yo oro y clamo por él. Esa es mi responsabilidad. Haciendo esto, yo aseguro que mis hijos están bien. Porque Dios está entendiendo y está viendo que yo me estoy desprendiendo de mis propias necesidades para cumplir la necesidad de mi hermano. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no entendemos ese concepto, siempre vamos a estar a media. Siempre vamos a estar cojeando de una pata, como dicen por ahí. Siempre vamos a estar con un zapato más grande que el otro. Siempre vamos a estar a media. Porque cuando miramos nuestra vida espiritual, hemos descuidado esa parte. Y esas partes no se pueden descuidar. Entonces, ¿qué nos enseña esto? ¿Por qué Dios permite en nuestra vida miedo? El miedo tiene un uso en nuestra vida, el miedo tiene un propósito. Porque el miedo Dios lo permite. El miedo es como un instrumento. El miedo es como una aguja. Cuando usted va en su vehículo de motor, ¿cómo usted sabe que se está quedando sin gasolina? Que la aguja baja. ¿Cómo usted sabe que el carro se está calentando? Que la aguja sube. ¿Cómo usted sabe que va muy rápido? La aguja sube. ¿Cómo usted sabe que va muy lento? La aguja baja. Toda nuestra vida tiene un medidor. El miedo es la aguja, el metro, que nos indica cuán lejos estamos de Dios. Cuando tú tienes mucho miedo, busca, escudriña, vas a ver la distancia que está entre Dios y tú. Cuando tú vives seguro, aunque todo te salga mal, tú vas a ver cuán cerca estás de Dios. Porque bajo sus alas yo estaré seguro. Porque escudo y alarga es su verdad. Porque no va a haber saeta que me toque. Ni pestilencia. ¿Por qué? Porque yo estoy bajo sus alas. El miedo es la medida
El miedo es el metro. El miedo es el sistema que Dios pone en tu corazón y el mío para que nos deje saber a qué distancia estamos de Dios. Mientras más miedo, más lejos. Mientras más cerca, menos miedo. Mire, mi hermano, esto es bien importante. El miedo es lo que nos indica, es la alarma del espíritu que nos hace saber cuán separados estamos de Dios, cuán negligente es nuestra vida espiritual, cuánto nosotros hemos descuidado esa relación con Dios. El miedo no desaparece cuando tú te escondes. Cuando tú te escondes te da más miedo. Te da miedo a que te encuentren. El que debe dinero se esconde. Pero siempre que pasa un carro, espérate que me ven. Y no le diga que estoy aquí. Y no le diga a nadie. El que lo están buscando siempre se esconde. Y al esconderse no le quita el miedo. Aún escondido tiene miedo. El miedo no lo dejas atrás cuando tú corres. Si tú tienes miedo aquí, irte corriendo por otro lado no te va a quitar el miedo. Porque el miedo no está en el sitio, el miedo está en ti. Podrás irte para tu casa y en tu casa vas a estar asustado. Puedes irte para el mall y en el mall vas a estar asustado igual que en tu casa. Podrás irte al trabajo y en el trabajo vas a estar igual que en tu casa y en el mall. El miedo no lo vas a desprender de ti por más rápido que corra. El miedo va a estar en ti todo el tiempo. Porque el miedo es ese indicador. Y Dios no te quita el miedo hasta que tú comienzas a acercarte a Él. Por eso en la oración es que el miedo se va. Porque cuando tú entras en oración, ya esa relación se va acercando, acercando, acercando y las alas te empiezan a cubrir. Y cuando las alas te cubren, más tú oras, más tú clamas, más tú gimes. Entonces el miedo va desapareciendo. Y todo se va disipando. El miedo no está en ti. Perdóname, el miedo no está en el lugar donde tú estés, el miedo está en ti. Y estos miedos se combaten peleando tus batallas. Mire, desde la historia, desde el principio de los tiempos, Dios usó el miedo para acercarnos a Él. Dios usa el miedo como instrumento para acercarte a Él. Lo que me acercó a mí, a Dios, era que yo estaba encerrado en una celda y me dijeron que me iba a meter preso. Ahí fue que yo tuve miedo. Y ahí fue que le dije, Dios mío, ayúdame. El miedo, a mí Dios me quebrantó y me hizo pedazo cuando mi hija iba a morir. El miedo de perder a mi hija. El miedo que me metieran preso. El miedo fue lo que me hizo a mí quebrantarme y entregar mi vida al Señor. El miedo. Ahora no siento miedo. Ahora siento seguridad. Porque yo sé que si lo hizo en una celda y lo hizo en una sala intensiva, en un hospital, lo hace donde quiera que yo esté. Si la salvó es porque hay propósito. Si me sacó es porque hay propósito. Y el propósito que Dios tiene en mi vida y en mi familia, el miedo no lo va a destruir. Mefibosé tenía una silla en la mesa del rey, pero nunca se sentó por miedo. Había una silla esperándolo. Una silla que estaba vacía, pero él tenía miedo y estaba lejos. Hasta que un día David dice, espérate, aquí algo falta en la mesa. Alguien no está aquí que tiene que estar aquí. Aquí falta alguien. Y pregunta, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl? Y ahí es que alguien, uno de los siervos le dice, hay un muchacho de nombre Mefibosé, pero está lisiado. Y David le dice, y estoy parafraseando, a mí no me importa cómo está el muchacho, tú me lo vas a traer acá. Cargado, tú lo cargas al hombro, tú lo traes arrastrado, pero hasta que él no se siente en la mesa no va a estar completa. Porque hasta que tú no tengas esa cercanía con Dios, tu vida no va a estar completa. Siempre vas a sentir ese vacío. Ese vacío que tú sientes en tu vida, que no se llena con nada, que a veces lo tratamos de llenar con un montón de cosas. Ese vacío solamente se llena con la presencia. Porque esa silla estaba vacía. Y en la casa de David había mucha gente. Pero nadie se sentaba en la silla. Esa silla tenía nombre. Mefibosé tenía esa silla en la mesa del rey. Pero tenía miedo. Y el miedo
fue lo que Dios usó para dejarle saber a David que ahí había algo incompleto en su mesa. Mire, desde el principio de los tiempos. Ejemplo, Adán. Cuando Adán peca, en el libro de Génesis dice, y él respondió, cuando Dios lo llama, Adán, ¿dónde estás tú? Mira lo que dice. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Él le dice a Dios que tenía miedo porque estaba desnudo. Pero él, Dios lo hizo desnudo. Y a él Dios no lo hizo con ropa. A Adán no le robaron la ropa. Adán estaba desnudo desde que lo creó Dios. Lo que le dio miedo fue que la había separado con Dios, la separación que había tenido a través del pecado. Como le falló a Dios, esa separación que había era la que le provocaba el miedo a él. Pero ¿qué hizo Dios? Le hizo túnica. Cuando le hace las túnicas, entonces se le va el miedo. Porque la túnica representa la cobertura de Dios en tu vida. Ahí se le fue el miedo. Él se hizo túnica de pieles, de hoja, pero eso no le quitaba el miedo. Porque quien estaba cubriéndose era él. No fue hasta que Dios le hizo túnica que el miedo desaparece y volvió a sentir seguridad ante Dios. Y eso muchas veces Dios hace con nosotros. Otro ejemplo, Sara. Dice en el libro de Génesis que entonces Sara negó diciendo, cuando los ángeles de Dios van y están hablando con Abraham y le dicen que va a tener un hijo y los ángeles escuchan que Sara se está riendo detrás de la tienda. Y dice, y Sara se negó diciendo, yo no me reí porque tuve miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Sara tenía miedo y para cubrir el miedo lo que hizo fue que sacó una risa. Y muchas veces nosotros, para cubrir nuestros temores, mostramos una cara de alegría. A veces nosotros, para que la gente no vea nuestros temores, entonces mostramos una apariencia de que nada malo está pasando. Y tú le preguntas, ¿tú estás bien? Tú lo ves pelado de la risa. Todo está bien. Pero por dentro están aterrorizados del miedo. La separación de Dios. Pero ¿cuánto se le va el miedo? El miedo no se le fue cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo. El miedo se le fue cuando al momento de sacrificarlo dio bajo un cordero. Porque cuando Abraham le dice a ella que va a ir con el hijo a hacer un sacrificio, ella sabía a qué iba. Porque Abraham se llevó al niño, madera, al siervo y un cuchillo. Y no tenía a quién sacrificar. Ella sabía que algo malo estaba pasando. Lo que le trajo a ella y le quitó el miedo a ella fue el cordero que puso Dios. Lo que nos quitó a nosotros el miedo fue Jesucristo cuando murió por nosotros. Lo mismo que hizo Dios con Abraham, lo hizo después con nosotros. El cordero enredado en una salsa y a nosotros el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en la cruz por ti y por mí. Ahora por eso yo no tengo miedo, porque yo sé que Él está conmigo. Primero le hace túnicas para cubrirlo y le quita el miedo. En otro caso, provee el cordero para quitar el miedo. En las dos ocasiones, Dios interviene para quebrantar el miedo de nosotros y darnos seguridad. Porque ahí fue que entonces Abraham probó su fe. Después de ahí, Abraham jamás tuvo miedo nuevamente. Entonces, un tercer caso. El caso de Jacob. Jacob le tenía miedo a su hermano Esaú porque le había robado su primogenitura y sabía que Esaú era un hombre de guerra y un hombre violento. Y el pobre Jacob siempre fue el niño de mamá, el niño pequeñito que no sabía cómo defenderse, el más chiquito, el más flaco de la casa. Pero Esaú era el que cazaba, era el hombre de guerra y le tenía miedo y se fue huyendo. ¿Tú sabes cuándo se le fue el miedo a Esaú? Cuando peleó con el ángel.
Cuando pelea con el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, mi nombre es Jacob. El ángel le dice, de ahora en adelante será llamado tu nombre Israel, porque has peleado contra Dios y ganaste. Dios lo que hizo fue que lo hizo enfrentarse a sus temores. Y cuando enfrentamos los temores, encontramos que ese temor se enfrenta en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios es que Dios te cambia tu nombre, te cambia la identidad, te quita el temor y te hace una persona diferente. ¿A qué llevo esto? A que Mefibosé, aún siendo niño, aún siendo adolescente, siendo adulto, se le había olvidado una promesa que había hecho David. Y esto está en la primera carta de Samuel. Y la voy a leer. Saúl está persiguiendo a David. Saúl quería matar a David. David nada más lo había hecho. Simplemente darle victoria al pueblo de Israel. Y sale huyendo. Y Jonatán le dice, vuelve a casa, que el rey no te va a hacer daño. Y él le dijo, no, el rey me está buscando para matarme. Y mira lo que hace. En esa primera carta de Samuel, la segunda carta de Samuel, Jonatán y David hacen un pacto, una promesa. Y le dice Jonatán a David, pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada. Si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Ese fue un pacto que hizo Jonatán con David. Una promesa que le había hecho. Cuando muere Jonatán y muere Saúl, mucho tiempo después, ya cuando ese niño había crecido, David se acordó de la promesa que le había hecho a Jonatán. Por eso fue que dijo, espérate, aquí falta alguien. Yo hice una promesa y no se ha cumplido. Y hasta que la promesa no se cumpla, esta mesa no va a estar llena. Y ahí, acordándose de la promesa que le hizo a Jonatán, le pregunta a los siervos, ¿quedó alguien de la casa para honrarlo? Honrar la promesa que había hecho. Por eso Dios con nosotros, cuando Dios te da una promesa en tu vida, aunque tú no la veas, aunque te estén persiguiendo, aunque tú estés escondido, acuérdate que esa promesa nunca se va a disipar. Esa promesa nunca va a desaparecer. Por más que tú corras, la promesa va a seguirte. Porque hasta la casa donde estaba escondido Mefibosé fueron a buscarlo. Aunque Mefibosé, cuando se presenta ante el rey, pensaba que le iba a hacer algo malo, David lo que le dice, yo vengo a honrarte y te voy a dar todas las tierras que le pertenecen a tu padre. Y llamó al siervo que trabajaba antes con Jonatán y le dice, todo lo que era de Jonatán se lo vas a dar a él. Y tú la vas a trabajar y él va a vivir conmigo. Le dio el honor y la honra. ¿Por qué? Porque había una promesa por medio. Dios tiene una promesa grande en tu vida y en la mía. Dios tiene una promesa grande para ti y para mí. Y a veces las circunstancias, los miedos y los temores no nos dejan avanzar hacia adelante, no nos dejan llegar a ella. Pero yo te digo algo a tu iglesia, confía en el Señor, confía en el Señor, no te alejes de Dios. Si a ti te dieron una promesa en tu casa y tú no la ves cumplida, busca más de Dios, busca más de Dios, porque mientras más lejos esté de Dios, más lejos va a estar cumplida tu promesa. La promesa no se cumple por la distancia que hay entre tú y Dios. La promesa no se cumple porque entre Dios y yo hay una distancia grande. ¿Qué yo tengo que hacer? Acercarme más a Dios, buscar más de Dios. No a mi manera, no como yo quiera, no a mi estilo, no a mi conveniencia, como Dios a mí me demanda. Porque Dios demanda a cada uno de una manera diferente. Y con esto cierro y le dejo la parte a la pastora.
quiero compartir este versículo. Isaías 49:5. Gloria a Dios. Isaías 49:5 dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Esa promesa que Dios hizo con su pueblo muchos años atrás es la misma promesa que Dios tiene en tu vida y tiene en la mía. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? Yo no puedo acercarte a Dios. Esa parte te toca a ti. Yo no puedo hacer que tú vengas a Dios. Esa parte te toca a ti. Yo tengo que cumplir, hacer la mía. Yo tengo que pelear mi pelea por mi casa. Pero tú tienes que pelear la tuya por tu casa. Y como congregación tenemos que pelear la pelea juntos por la congregación. Por cada joven, cada niño, cada mujer, cada madre, cada padre, cada abuelo, cada abuela. Eso es congregacional. Por eso cada primero de cada mes vamos a hacer ayunos congregacionales en la iglesia. Cada primer domingo de mes. El domingo de la Santa Cena, toda la iglesia vamos a estar aquí en ayuno. Toda la iglesia. Usted prepare su familia, haga un esfuerzo. Créeme, usted no se va a morir en el camino. Aquí no va a salir en ambulancia. Venga, traiga a sus hijos. Si son nenes pequeños, cuéstelos, que el nene duerma. Y los que tienen edad para orar, que oren. Jóvenes, aquí los jóvenes no oran. Hay que ponerlos a orar. Si nosotros, los míos ya están grandes y yo no puedo hacer que sus hijos oren, ese es trabajo del padre. Yo no soy padre de sus hijos, yo soy pastor de ustedes. Yo sus hijos los pastoreo, pero la paternidad, eso le toca a usted. Si usted no le enseña a sus hijos el concepto de la oración, el concepto de la devoción, el concepto del orden en la iglesia, entonces cuando ese niño, esa jovencita crezca, se le va a salir de control. Entonces no le eche culpa al niño, no le eche culpa a la niña. Cúlpese usted porque fue negligente desde que el niño era pequeño. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad y Dios no te la va a quitar. Para eso te dio la paternidad y la maternidad. Tenemos que ser responsables por nuestros hijos. Nuestros hijos se ponen a orar. Se supone que aquí la familia, esté toda la familia de rodillas orando. Porque cuando usted come, usted no se llena la panza, usted deja a sus hijos con hambre. Usted no dice, mira, vente mi amor, vamos a comer antes de que vengan estos muchachos que se acaban toda la comida. Y usted se jalta comida y cuando lleguen ellos que coman como puedan con lo que sobre. Usted alimenta a sus hijos primero y se asegura que estén bien y después usted come. Así mismo haga con la vida espiritual de su familia. Cuando venga usted los domingos, los miércoles y los viernes, saque un tiempo como familia, arrodilla a sus hijos y oren todos como familia. Proteja a sus hijos, no los deje expuestos. No permita que el enemigo haga con sus hijos lo que quiere. Porque el mundo se los va a educar. Iglesia, los tiempos se van a poner más difíciles. Si usted no educa a su familia, la calle se los va a educar. Y la calle se los va a educar a la manera que la calle quiere que sus hijos sean. Y después que están educados en la calle, prepárese porque usted no va a poder repararlo. Por eso es que hay tanta delincuencia en jovencitos. Tú ves jovencitos de 13, 14, 15 años, delincuentes. Si usted llega a ir a la cárcel juvenil, usted eso lo que da es ganas de llorar. Jovencito, ya a los 12 años a ti te pueden meter preso. A los 12 años te meten preso como juvenil. ¿Por qué tuvieron que bajar la edad? Porque ahora la mayoría de la delincuencia lo están haciendo niños de 12 años para arriba. Antes era de 18, pero empezó a bajar. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, iglesia, porque es triste. Yo he ido a la cárcel de juveniles y es triste ver esos niños ahí.
niño, solo, encerrado, en celda, 5 y 6 años. Cuando esos niños salgan, ¿tú crees que van a estar mejor que como entraron? Van a tener la rebeldía, van a tener más odio, lo que van a querer es hacer más daño. Porque el sistema correccional en cualquier país no te corrige al niño. No sé ni por qué le pusieron correccional. Porque no corrige. Lo que hace es que los aísla de la sociedad. Entonces, vemos tantas cosas sucediendo y nosotros, padres, no estamos haciendo nada. Le estamos dando la responsabilidad a todo el mundo menos nosotros. A eso es culpa de la escuela, que los enseñe la escuela. La escuela le da una instrucción general, pero usted en su casa enséñele morales, valores y principios a sus hijos. En la escuela ahora el sistema de educación se va a poner peor. Ahora le están enseñando educación sexual a niños de 8 y 9 años. ¿A quién se le ocurre enseñarle a un niño de 8 y 9 años cómo prevenir embarazo? Los están enseñando a tener sexo seguro. Y los padres no están haciendo nada. Hay un grupo que si usted lo busca lo va a encontrar. Se llama A mis hijos los enseño yo. Búsquelo en Facebook. Padres que se han levantado y le han ido al sistema escolar. A mi hijo tú no le enseñas eso. Así mismo. Te he dicho, a mi hijo tú no le enseñas eso. La educación de mi hijo se la doy yo. Porque ahora la inmoralidad del sistema público, y cuando hablo público no me refiero a la escuela privada o pública, me refiero al mundo, se le estén pasando a nuestros hijos. Por eso estamos viendo jovencitas a menor edad quedando embarazadas. A menor edad, 12 años embarazadas, 16 años con 3 muchachos, a los 18 años con 4 hijos y ningún marido. Entonces, ¿quién termina cuidando eso? La abuela. Entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Estamos descuidando a nuestros niños. Ayude a ayudar a la comunidad. Sea padre, sea madre, sea un buen cristiano, sea hijo de Dios. Aquí está todo lo que usted necesita para crear su hijo, está aquí. Léala, estúdiela. No le engavete, sáquele el polvo. Y si un día se estanca en un libro y no puede seguir, busque a alguien que le diga, léelo de nuevo. Busque a alguien que lo lea con usted. Busque a alguien que tenga el mismo interés común que usted. No busque amistades que los saquen de los caminos del Señor. Busque amistades que los introduzcan, que los mantengan en los caminos del Señor. No busque amistades que le digan, mira, eso después vamos a hacer otras cosas. Saque a sus hijos de las cosas que le van a hacer daño. Sáquelo, aunque duela. Es mejor que usted pase un dolor y su hijo un más rato ahora, que después cuando sean más adultos, su hijo pase el más rato y usted el dolor. Es mejor a tiempo. Mira, lo más triste del mundo es escuchar esta frase. Te lo dije. Eso es lo más triste del mundo. Cuando usted escucha la frase, te lo dije, es porque ya es tarde. No permita que un día a su oído llegue esa frase. Te lo dije. Porque cuando usted la escuche, ya no va a haber marcha atrás. Ya no va a haber marcha atrás. Cuide, ayúdeme a cuidar de su familia. Yo no puedo hacerlo solo. Yo quisiera poder, pero no puedo. Ustedes son muchos, yo soy uno. La pastora es una, ustedes son muchos. Pero si usted hace su parte y yo la mía, entonces vamos, yo me aseguro, ustedes pueden estar seguros que Dios va a hacer la de él. Haga su parte, yo hago la mía. Y ayudemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a tener una niñez saludable, una juventud saludable y una adultez saludable, basados en moral, en principios bíblicos. No es lo que el mundo te enseña, el mundo lo que quiere es salir de ti, créeme. El mundo lo que quiere es salir de ti. Cuando agarren a un hijo tuyo, sea en droga, sea en alcohol, sea haciendo lo que sea, no te va a decir, ay bendito, pues déjame ayudarte para arreglar, vételo preso. Rompiendo hogares. Y así se están viendo. Yo miro ese parque por las tardes,
Cuando vengo aquí a la iglesia, son pocos los adultos y muchos los jovencitos que hay. En drogas y en prostitución. Y yo me pregunto, ¿dónde están los padres de esos niños? Yo he visto niños de 8 y 10 años solos caminando por ahí, cruzando esa carretera, yendo al parque ese. Y yo digo, ¿dónde están los padres de esos niños? Y eso a mí me duele, porque yo sé que algún día ese niño va a salir en el periódico que lo mataron o lo metieron preso. Y no quiero eso. Yo quiero que nuestra comunidad sea una comunidad saludable. Haga su parte y yo hago la mía. Pero yo no puedo hacer la suya, hermano, porque es mucho el peso. Ayúdeme a cuidar de su familia. Amén, iglesia. Así que aquí les dejo la parte de la pastora.